Las copas de vino tintineaban. Bandejas de plata pulida flotaban por la sala, sosteniendo brochetas de cóctel de camarones y aceitunas rellenas. Las risas resonaban en el salón de concepto abierto de la finca Bitman, rebotando en las encimeras de mármol y los techos altos y abovedados como si no tuvieran nada mejor que hacer. Yo estaba de pie cerca de la chimenea, escuchando a medias una conversación sobre capital de riesgo a la que no había sido invitada, a pesar de que se trataba de la empresa de mi marido. Daniel, por supuesto, estaba en su elemento. Bronceado, encantador, con la mano apoyada ligeramente en la parte baja de mi espalda como si yo fuera una estatua preciada para ser admirada y luego ignorada. Llevábamos 2 años de casados y 3 meses en esta nueva casa. Un regalo de su padre para nosotros, junto con la condición tácita de que sería nuestra casa, pero con sus reglas. La fiesta no era solo una inauguración. Era una inspección, una evaluación por parte de Richard Bitman, abogado, inversor, leyenda local y mi suegro. Todo en su mundo estaba calculado. La lista de invitados seleccionada, el vino importado, incluso el cuarteto de cuerdas en la esquina había sido elegido a dedo por su habilidad para mimetizarse con el entorno sin dejar de ser lo suficientemente caro como para impresionar. Y yo era solo otro objeto en exhibición. Rachel, llamó Richard, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el murmullo de la conversación. Ven aquí un momento, ¿quieres? Me acerqué con una sonrisa que había ensayado, del tipo que decía, estoy bien. Pertenezco aquí. Sé cómo funciona esto. Él estaba de pie junto a la isla de la cocina, con una copa de vino en la mano, rodeado por un semicírculo de invitados que pendían de cada una de sus palabras. El tema, como siempre, era el legado y el poder. Les estaba contando a todos lo impresionante que ha sido Daniel con la expansión de la cuenta Whitman, dijo Richard. Realmente de tal palo, tal astilla. Se volvió hacia mí sonriendo, esa sonrisa de abogado, pulcra, profesional, depredadora. Y Rachel aquí, añadió, estudiaba literatura, ¿verdad? ¿O era poesía? Algo muy expresivo. Hubo una pausa, una sonrisa colectiva. Mantuve mi tono ligero. Comunicaciones. De hecho, me especialicé en estrategia de marca digital. Ah, sí, dijo Richard, fingiendo recordar. ¿Y ahora eres qué es otra vez? Ayudando a pequeñas empresas con sus páginas de Instagram. La risa surgió fácil, controlada, lo suficiente para humillarme sin causar un escándalo. Mis mejillas ardían, pero asentí. Sí, ayudé a startups a encontrar su voz y su audiencia. Hizo girar el vino en su copa. Daniel siempre dijo que eras creativa. Solo demuestra que todo imperio necesita a alguien que se encargue del marketing también. Más risas. Alguien dijo, supongo que es mejor que ser una esposa que vive de un fideicomiso, y Richard asintió como si fuera un elogio. Miré a Daniel. Ni siquiera se inmutó, simplemente siguió bebiendo su champán, con la mirada clavada en el seto donde alguien de su antigua escuela preparatoria lo llamaba. Me quedé allí congelada, mi sonrisa comenzando a agrietarse en los bordes. No querían una nuera. Querían una mascota. Y la peor parte, yo me había ofrecido voluntaria. Había entrado directamente en esta jaula dorada, pensando que podría construir una vida aquí, pensando que Daniel me veía, me respetaba. Pero en ese momento, rodeada de trajes de diseñador y sonrisas artificiales, me di cuenta de algo que no podría olvidar. Richard no estaba bromeando. Estaba marcando el tono, haciendo saber a todos exactamente dónde me encontraba en la jerarquía de los Bitman, justo debajo del cóctel de camarones. Y a Daniel le parecía bien. Me disculpé en voz baja, deslizándome por el pasillo hasta el baño de invitados, cerré la puerta, me apoyé en el lavabo y finalmente permití que mis manos temblaran. No porque fuera débil, sino porque sabía que esto ya no era el comienzo de un matrimonio. Era el comienzo de un ajuste de cuentas. A la mañana siguiente me desperté en una casa que no era mía. Mi nombre estaba en la escritura, sí, al menos en parte. Pero nada más en ese lugar me pertenecía realmente. Los muebles fueron elegidos por el decorador de Richard. El arte en las paredes, pinturas al óleo abstractas de artistas de los que nunca había oído hablar, seleccionadas por su valor de reventa, no por su resonancia emocional. Incluso los difusores de aromas habían sido preajustados a pino mediterráneo, porque Margaret Whitman creía que olía a riqueza generacional.
Me senté al borde de la cama, con Daniel todavía roncando a mi lado, y pensé cómo llegué aquí. No era realmente un misterio. Todo había comenzado con pequeñas concesiones. Cuando Daniel y yo nos comprometimos, yo trabajaba en una agencia creativa boutique en Houston, ascendiendo lenta pero firmemente. No éramos ricos, pero éramos felices. Luego vino la cena con sus padres, la noche en que Margaret me miró de arriba a abajo y dijo: «Es bonita, Daniel». No es lo que esperaba, pero servirá. Esa noche debería haber sido una advertencia. En cambio, lo tomé como un desafío. Comencé a moldearme a la imagen de la mujer Bittman. Equilibrada, comprensiva, elegante, deferente. Aprendí qué tenedor usar en cenas de 10 platos. Memoricé los nombres de las esposas de los socios del bufete de abogados de Richard y sus intolerancias al gluten. Dejé de usar estampados florales, demasiado juveniles, dijo Margaret, y cambié a neutros apagados y vestidos de hombros rígidos que me hacían sentir como un maniquí. Sonreí a través de cada comentario denigrante. Cada vez que Richard desestimaba mi carrera como un proyecto pasional, cada vez que Margaret me presentaba como la encantadora esposa de Daniel, sin usar nunca mi nombre real, me decía a mí misma que esto era lo que significaba construir una familia: ajustarse, sacrificarse, limar las asperezas. Pero la verdad es que no estaba construyendo una familia. Estaba audicionando para obtener aprobación en un teatro que no tenía intención de darme el papel. Recuerdo una tarde en un brunch, quizás un año después de nuestra boda, Margaret me pidió que le pasara el azúcar y luego añadió casualmente: ¿alguna vez has pensado en tomar algunas clases de finanzas o economía solo para poder seguir el ritmo en la cena? Daniel se rió como si ella estuviera siendo útil. Yo también me reí, y luego lloré en el cuarto de la lavandería. Aún así, lo intenté. Organicé galas benéficas para las amigas de Margaret. Planifiqué catas de vino con proveedores que Richard aprobaba. Incluso dejé de aceptar a mis propios clientes solo para estar más disponible para los eventos familiares. No lo exigieron. Esa era la genialidad del asunto. Simplemente dejaron claro que todo lo demás era más importante que yo. ¿Y Daniel? Él nunca me dijo que parara. Simplemente dejó de notar cuando lo hacía. Solía preguntarme por mi día. Ahora apenas levantaba la vista de su teléfono cuando yo entraba en la habitación. Una noche, después de una cena particularmente agotadora con la hija de un senador y un capitalista de riesgo de Nueva York, me acurruqué en el suelo del baño con demasiadas náuseas para dormir. Daniel entró, me vio tirada allí y, en lugar de preocupación, preguntó: ¿estás enferma o simplemente estás siendo dramática? Ese fue el momento en que algo cambió. No fue un corazón roto. Fue claridad. Este hombre, esta familia, no esperaban que yo me levantara. Esperaban que yo desapareciera, silenciosamente, elegantemente, con gracia. Pero ya había pasado demasiados años borrándome a mí misma. No lo sabía entonces, pero algo dentro de mí había comenzado a moverse. Una voz que no había oído en años susurrando: no les debes silencio. Aún así, no estaba lista para escuchar. Todavía no. Porque en el fondo todavía creía que si me esforzaba un poco más, podrían finalmente dejarme entrar. Podrían finalmente verme como algo más que un sustituto. Y así me alisé el vestido, me arreglé el maquillaje y volví a la mesa. Porque ser la nuera perfecta era todo lo que me quedaba, hasta que dejó de serlo. Empezó con las hojas de cálculo, docenas de ellas esparcidas por la oficina de Daniel como confeti de una fiesta a la que no fui invitada. Las encontré una tarde mientras buscaba un recibo. No había planeado espiar. Honestamente estaba tratando de averiguar qué proveedor nos había cobrado de más por los arreglos florales en la subasta benéfica de Margaret. Pero mientras me desplazaba por uno de los archivos de Excel que Daniel había dejado abierto perezosamente, una sensación de hundimiento comenzó a formarse en mi estómago. Algo no estaba bien. Los números no cuadraban. Los totales de las cuentas personales parecían extraños. Nuestra supuesta tensión financiera no se reflejaba en nuestros gastos. Daniel me había dicho que estábamos a punto de incumplir una de nuestras hipotecas. Insistió en que necesitábamos ajustarnos el cinturón. Por eso me pidió que retirara el dinero de uno de los fondos de inversión que yo había creado antes de casarnos. Lo planteó como un favor a corto plazo.
Solo un puente, Rachel, había dicho, presionando un beso en mi sien como si la seguridad fuera una moneda. Te lo devolveré en un mes. Le transferí $45,000. Sin dudarlo. Lo amaba. Esa fue la última vez que hice algo financiero sin leer la letra pequeña. Los archivos contaban una historia diferente. Compras de lujo, vuelos privados, transferencias al extranjero, en ninguna de las cuales yo había participado. Y ni una sola mención de reembolso. Sentí que estaba leyendo el diario de un hombre que no reconocía, alguien que no estaba luchando, sino alimentándose de mí. Esa noche lo confronté suavemente con cautela. Esperé hasta después de la cena, dejé mi tenedor y dije, Daniel, he mirado los archivos. ¿Podemos hablar de las cuentas? No parpadeó, ni siquiera pareció sorprendido. En cambio, suspiró profundamente, teatralmente, y dijo, no se suponía que vieras eso. Luego, sin perder el ritmo, cambió de tema. Estás convirtiendo esto en un asunto de confianza, Rachel. He estado llevando a toda esta familia financieramente. Lo menos que puedes hacer es apoyarme cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Crees que es divertido pedirle dinero a mi esposa? Es humillante. Lo miré fijamente con el corazón latiendo con fuerza. Pero dijiste que estábamos en la quiebra. Lo estamos, dijo alzando la voz. En quiebra en términos de liquidez. No lo entenderías. Es algo corporativo. Ah, ahí estaba de nuevo. Esa misma condescendencia que Richard llevaba como gemelos. Daniel no solo estaba mintiendo. Estaba ensayando. Esto no era un desliz. Era un guión. Más tarde esa semana, escuché parte de una llamada telefónica entre Daniel y su padre. No quise escuchar a escondidas, pero la puerta de la oficina de Daniel estaba entreabierta y su voz se oía. Se está volviendo sospechosa, dijo. Luego una pausa. Sí, lo sé. La mantendré distraída. Se me heló la sangre. ¿Distraída? Como si yo fuera una niña a la que pacificar con flores o un día de spa. Esperé a que se fuera a una conferencia de fin de semana en Scottsdale, una de muchas, y concerté una cita con un asesor financiero. Alguien fuera del círculo de los Bitman. Lo que ella encontró me hizo dar vueltas la cabeza. Múltiples cuentas ocultas. Varias LLC con Daniel como beneficiario principal. Y lo más revelador de todo, una transferencia silenciosa pero muy estratégica de activos matrimoniales a su nombre único, presentada solo semanas antes de que Richard organizara la fiesta de inauguración. No era estrés financiero. Era una guerra financiera, y yo había sido el blanco fácil, amada, confiada y luego vaciada. Esa noche me senté en el balcón con una copa de vino y mi portátil, revisando un viejo correo electrónico de una excompañera de clase que se había convertido en abogada. Escribí 3 palabras en el asunto, necesito ayuda, y le di a enviar, porque el amor puede perdonar, pero la traición exige pruebas. 2 semanas después, recibí una llamada de Lena Roy, la abogada que mi compañera de clase me había recomendado. Su voz era tranquila, precisa, pero había acero debajo como una cuerda de violín tensada. He revisado todo lo que enviaste, dijo. Y seré honesta contigo, Rachel. Esto no es solo engaño. Es estrategia coordinada, intencional y muy probablemente ensayada. Me reuní con ella en una pequeña oficina en el centro. Sin letras doradas en la puerta, sin muebles de caoba, solo libros, luz y claridad. Me explicó en detalle cómo las transferencias de activos de Daniel eran consistentes con lo que algunos abogados de divorcio aconsejan a los hombres que hagan antes de tomar por sorpresa a sus esposas. Pero en este caso, ella creía que Richard también había participado. Lena se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez ha mencionado la planificación patrimonial? Parpadeé. ¿Te refieres a Richard? Ella asintió. Sí, específicamente si hay un fideicomiso, una transferencia generacional, algo vinculado a Daniel. Me quedé helada porque solo unos días antes, Daniel había mencionado casualmente que Richard estaba actualizando su testamento. En ese momento, no le di importancia. Procedimiento estándar, había dicho, ignorándome cuando le hice preguntas. Papá quiere asegurarse de que las cosas estén optimizadas en caso de que algo suceda. Es solo papeleo.
Pero la expresión de Lena me dijo lo contrario. Rachel, dijo lentamente, si no estás en ese fideicomiso, y si tus activos ya han sido desviados de las cuentas conjuntas, entonces no solo te están marginando. Te están borrando. Salí de esa oficina temblando, no de miedo, sino de comprensión. Todo tenía sentido ahora, la condescendencia, el secretismo, el calculado sabotaje de mi carrera, la insistencia en que me centrara en la familia mientras Daniel y Richard movían los hilos detrás de escena. Y entonces llegó el golpe final. Margaret nos invitó a cenar. Solo la familia, dijo. Una velada tranquila para discutir los próximos cambios. Ya sabía que no debía preguntar qué significaba eso. Me vestí con cuidado, tonos neutros, el pelo recogido, el rostro sin maquillaje pero presentable. Cuando llegué, la casa olía a pato asado y a engaño. Nos sentamos a la mesa y Richard, con su tono metódico habitual, anunció que el fideicomiso Bitman sería reestructurado. Daniel asumiría el control total de ciertos activos y, de acuerdo con los intereses familiares, todos los derechos conyugales permanecerían condicionales hasta una futura revisión. En español simple, no me daban nada. Ni voto ni parte, ni siquiera mencionaron mi nombre. Miré a Daniel. No me miró ni una vez. Y entonces Richard se volvió hacia mí, con esa misma sonrisa de lobo jugando en sus labios. ¿Entiendes, Rachel? El legado debe ser preservado. Y a veces eso significa podar las ramas que crecen con demasiada libertad. Podría haber llorado, podría haber gritado, podría haber volcado toda la mesa y haberme marchado. Pero en cambio doblé mi servilleta, la coloqué suavemente en mi plato y sonreí. Una sonrisa tan tranquila, tan precisa, que sorprendió incluso a Margaret. Por supuesto, dije, porque en ese momento supe lo que más temían. No mi ira, sino mi silencio. No mi salida, sino mi resistencia. A la mañana siguiente llamé a Lena. Quiero el divorcio, le dije. Pero no en silencio. No con gracia. Quiero que lo sientan. Ella no dudó. Entonces empezamos con la fase de descubrimiento. Cada documento, cada dólar, cada susurro. Y mientras terminaba la llamada, un pensamiento pulsaba en mí como un tambor de guerra. Si querían un legado, entonces les mostraría lo que sucede cuando una mujer reclama su nombre. Lo primero que hizo Lena fue solicitar una orden judicial de emergencia. No solo era inteligente, era quirúrgica. Para cuando Daniel llegó a casa esa noche se había entregado una notificación formal en la finca, y una solicitud de congelación de activos ya había llegado al sistema judicial local. Esperaba que se pusiera furioso. En cambio, actuó sorprendido. Rachel, dijo entrando en la cocina como un colegial regañado. ¿Es esto algún tipo de reacción exagerada? Ni siquiera levanté la vista de mi té. Es una respuesta. Se burló. ¿A qué? Al robo, dije en voz baja. Y a la traición. Se quedó en silencio, luego se lanzó a un monólogo sobre la presión, el legado, sobre cómo yo no entendía las cargas de ser un Bitman. Era ridículo, de verdad. Caminaba de un lado a otro como un hombre en un escenario, una mano en su pelo, la otra gesticulando hacia fantasmas invisibles de su ambición. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó finalmente. Esto no es solo sobre mí. Es sobre mi familia. Lo sé, respondí. Ese es exactamente el problema. Al día siguiente Richard me llamó directamente. Sin secretaria, sin intermediario. Rachel, comenzó. Este circo que has montado, tiene que terminar. Entonces déjalo terminar, dije. ¿Crees que eres lista trayendo a un abogado externo congelando cuentas, solicitando el divorcio en una jurisdicción sensible a los medios? Estás cometiendo un error. No, dije. Cometí el error de pensar que alguna vez fui parte de esta familia. Hubo una pausa, lo suficientemente larga para que el aire cambiara. Me aseguraré de que te vayas sin nada, dijo Richard, con la voz más baja ahora. ¿Crees que alguien va a contratar a una consultora de marca con reputación de quemar puentes? No necesitaré que me contraten, respondí. Ya he empezado a construir. Y luego colgué. Esa noche Lena me envió un correo electrónico. Deberías ver esto.
Adjuntos había copias de extractos bancarios, transferencias electrónicas y memorandos internos de la firma de Richard, anónimos, rastreados hasta una fuente profunda dentro de la red legal de los Bitman. Lo que revelaron me dejó sin aliento. Durante años, Richard había estado protegiendo activos y estructuras de fideicomiso que eran legalmente ambiguas, posiblemente fraudulentas. Daniel, a su vez, había canalizado fondos matrimoniales a estas sociedades fantasma, reclasificando la propiedad compartida como patrimonio personal. Ya no se trataba solo de un divorcio. Se trataba de exposición, y eso significaba tener ventaja. Lena actuó rápido. Solicitó la presentación completa de pruebas financieras, incluyendo la citación de los libros de contabilidad y las cuentas privadas de Bitman Holdings. Richard contraatacó lanzando una campaña de desprestigio, filtrando que yo siempre había sido inestable, difícil, emocionalmente errática. No respondí. Dejé que el silencio creciera hasta que quemara. Entonces le envié un único mensaje. Tú me enseñaste todo lo que necesitaba para desmantelarte. Para la tercera semana, Daniel se estaba desmoronando. Su encanto se convirtió en pánico. Apareció sin previo aviso en mi nuevo apartamento de alquiler, con los ojos desorbitados, las manos temblorosas, murmurando disculpas como si pudieran llenar el cráter que él cavó. No quise hacerte daño, dijo. Podemos arreglar esto. No podemos, respondí. Rachel, por favor. No sabía que planeaba dejarte fuera de todo. Pero sabías lo suficiente como para ocultar las cuentas. Sabías lo suficiente como para mentir. Te parecía bien mientras yo permaneciera en silencio. Abrió la boca para hablar de nuevo, pero lo detuve. No hay reconciliación, Daniel. Esto ya no es sobre amor. Es sobre la verdad, y pienso contarla. Sus hombros se hundieron. Se fue sin decir otra palabra, y cuando la puerta se cerró tras él, supe que la tormenta apenas comenzaba, pero esta vez, yo era la que sostenía el trueno. La filtración llegó primero al periódico de negocios local, un reportaje exclusivo titulado El legado Bitman se enfrenta al escrutinio en medio de alegaciones de divorcio. En cuestión de horas, se extendió como la pólvora por foros legales, círculos inmobiliarios y blogs de finanzas. Lena me había advertido que sería un desastre. No se equivocaba. Pero lo que no dijo y de lo que me di cuenta rápidamente, fue cuán hambriento estaba el público de una historia como esta. Una mujer desechada, una dinastía adinerada expuesta, poder, traición, herencia. Tenía todos los ingredientes de una tragedia shakespeariana moderna. Y no iba a dejar que nadie más escribiera el acto final. Lena y yo habíamos elaborado una cronología. Cada transferencia sospechosa, cada rastro de papel, cada cuenta desaparecida, de repente iluminada bajo las luces fluorescentes de la contabilidad forense. Cuanto más descubríamos, más obvio se volvía. Richard y Daniel habían estado jugando un juego a largo plazo, pero nunca esperaron que su peón recogiera el libro de reglas. Mientras tanto, el encanto de Daniel comenzó a fracturarse bajo presión. Dio una conferencia de prensa fuera de la firma de su padre, tartamudeando sobre un malentendido y asuntos familiares privados. Su voz temblaba, sus ojos se movían nerviosamente, su corbata estaba torcida. Se veía exactamente como lo que era, culpable y desmoronándose. Richard se negó a hablar con la prensa. En cambio, redobló sus esfuerzos tras bastidores, intentando sobornar a testigos clave, enterrar citaciones bajo capas de tácticas dilatorias y difamarme como una exesposa vengativa. Pero Lena había anticipado cada movimiento. Nos mantuvimos un paso por delante. Cuando un asociado junior de la firma de Richard se ofreció a testificar a cambio de anonimato e inmunidad, lo aceptamos. Su declaración confirmó lo que sospechábamos. Richard había manipulado el proceso de planificación patrimonial para que fuera casi imposible que los cónyuges reclamaran alguna participación, a menos que lo atraparan con las manos en la masa, lo cual yo había hecho. Con el tiempo agotándose, Daniel lo intentó de nuevo. Esta vez vino con una propuesta. La mitad de las cuentas sin prensa, una orden de silencio mutua. Parecía cansado, no enojado, no a la defensiva, solo agotado como un hombre que finalmente se había visto a sí mismo con claridad y no podía soportar el reflejo. Suplicó: firmaré cualquier cosa. Solo haz que pare, Rachel. Por favor. Lo vi buscar torpemente los documentos, una versión de el que nunca conocí.
Vulnerable, inseguro y pequeño. No tienes miedo de perderme, dije. Tienes miedo de perder la imagen de ti que tu padre construyó. No lo negó. Dime, continué. Si Richard no estuviera mirando, ¿te habrías casado conmigo? Silencio. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. Me levanté, tomé la insignificante propuesta y la deslicé de vuelta sobre la mesa. No estoy aquí para negociar el silencio, dije. Estoy aquí para recuperar lo que es mío y asegurarme de que nunca le hagas esto a otra mujer. Más tarde esa semana, Daniel firmó los papeles del divorcio, pero no lo hizo en persona. Envió a un asociado junior para entregarlos y una carta de disculpa mecanografiada que terminaba con, por si sirve de algo, amaba la versión de ti que no hacía preguntas. Quemé esa carta esa misma noche. La prensa continuó rondando, pero yo permanecí en silencio. No porque tuviera miedo, sino porque ya había dicho todo lo que necesitaba en el tribunal, en los documentos, en la verdad que ahora vivía en el registro público. Y mientras Richard se retiraba de la firma para centrarse en la familia, sonreí, porque por primera vez en años, sentí que el suelo bajo mis pies era mío de nuevo. No tenía mansión, ni título, ni legado que heredar, pero tenía algo mucho mejor, a mí misma. Y para los Bittman, esa pérdida resonaría más fuerte que cualquier fallo judicial. La audiencia final en el tribunal fue breve, clínica, casi anticlimática, solo firmas, reconocimientos y un mazo cayendo como un susurro. Pero detrás de ese silencio había un ajuste de cuentas que llevaba años gestándose. Daniel no estaba allí. Envió a su abogado. Richard no fue visto en público de nuevo después de que la filtración sobre su estrategia de protección de activos se hiciera viral, provocando investigaciones no de uno, sino de dos organismos reguladores. Su legado, una vez grabado en cristal y oro, ahora estaba manchado con notas a pie de página, escándalos, auditorías, susurros en las salas de juntas. No salí del tribunal con millones. Salí con dignidad y un fallo que me concedía una restitución, no solo por los activos robados, sino por los daños emocionales, algo por lo que Lena luchó arduamente citando un patrón de manipulación financiera y coacción psicológica. No era solo dinero, era reconocimiento. 3 meses después, estaba sentada en un pequeño estudio soleado con vistas a la ciudad. Mi nombre estaba en el contrato de arrendamiento, la licencia comercial enmarcada en la pared detrás de mí. Rachel Bittman, estrategia creativa. Pensé en cambiar el apellido. Todavía podría hacerlo, pero por ahora, servía como una advertencia silenciosa. Ya no respondía a él. Lo poseía. Mis clientes eran mujeres fundadoras, artistas, madres solteras, emprendedoras. El tipo de mujeres a las que les habían dicho que eran demasiado, o no lo suficiente en habitaciones diseñadas para empequeñecerlas. Construimos marcas que no pedían permiso. Contamos historias sin disculpas. Una tarde, mientras terminaba una llamada, recibí un mensaje de Daniel. Lo siento, sin explicación, sin súplica, solo 2 palabras demasiado tardías. No respondí porque la sanación no es una puerta abierta para que las personas que te hicieron daño entren de nuevo. Es una puerta cerrada con llave, un jardín floreciendo al otro lado, donde tu voz finalmente resuena más fuerte que la de ellos. Y mientras estaba junto a la ventana, con una taza de té en la mano, el sol calentando la cicatriz que solía llamar matrimonio, sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente había dejado de necesitar demostrar.